un poco más acá, ¿no? Oye, ya nos escucharon partir conversando aquí en el en vivo de nuestras tantas canciones buenas. Nuestro programa de música, nuestra nación musical aquí en radio.uniac.cl. Y es que hoy vamos a tener hasta un poquito de música en vivo y por eso es que partimos hasta con algunos acordes de guitarra por ahí sonando, porque Sebastián Córdoba, a quien ya conocíamos a través de sus discos previos, deambulando a través del blues, a través del rock, a través de la mezcla también, y el hacer canciones, que es parte fundamental. También, debo decir, lo conozco por un trabajo muy bonito que hace desde lo comunitario, armando canciones, talleres, con personas, ¿cierto?, que van acercándose recién a la música y esos talleres populares también son parte de lo que será esta conversación. Pero sin duda lo más importante y lo que podríamos decir resalta protagonista para esta jornada es que nos entrega un nuevo single, un nuevo sencillo que se llama Cuando vuelves por aquí, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Lo estaremos escuchando sin duda, pero queremos dar la bienvenida a nuestro programa y dar inicio a esta edición de tantas canciones buenas en radio.uniac.cl, en nuestro canal de YouTube, en nuestra app que puedes descargar para tus dispositivos Android. Bueno, a Sebastián Córdoba acá al estudio. Bienvenido, Seba, un gusto tenerte por estos lados. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bien. Bueno. Acá. Guitarra en mano, te vemos ahí. Bajo. Para el quien es... Bajo, perdón. Bajo. Perdón. No, pero una guitarra al final del día también. Es que, mira, y yo ni miré, dije, sí, saca, conectemos, entremos al programa, ni miré el instrumento ahí, que en el que estabas ahí ya dispuesto a interpretarnos. Pero sí, pues hemos pasado por hartas músicas sí. Y hartos estilos musicales en los que has deambulado también en los últimos años, dejándonos varios EP relativamente seguidos en los últimos, 5 o 6 años. Y por eso también preguntarte cómo te has sentido tú en la creación musical y en la entrega también musical de este último tiempo, en esa diversidad y en dónde te has movido, en donde como que siento que además Chile pasó por muchas cosas, tú tomaste un poco de eso también en tus temas. Pero claro, ha sido harto de diversificar en la música también. ¿Cómo estás tú hoy día con eso? Bien. Bien. A ver, es una muy buena pregunta, ¿no? Como de cómo me siento ahora respecto con la creatividad. Yo creo que mucho mejor que hace algunos años, en el sentido de que cuando comencé con la música, comencé creando inmediatamente, pero después me imagino, por el querer mejorar, por transformarme en mejor intérprete, en entrar a estudiar una carrera que fue en este caso pedagogía en música y otras cosas más, como que la composición siempre fue quedando de lado, pero ya entrando cerquita de los 30, yo tengo 44, entrando así. Estamos en el cuarto piso por estos lados. Sí, justamente. Entonces cuando empecé a llegar más como a esta etapa de la vida, empecé, no, sabes que necesito crear más, se transformó en una necesidad. Entonces los eventos musicales que tenían que ver con mi oficio, que eran ir a tocar a pegas, por ejemplo, matrimonios, fiestas, cosas así, me empezaron a dejar de hacer sentido, no porque las cosas fueran malas, sino que lo pasaba bastante bien, pero como que la cosa me estaba tirando para otro lado, y en ese minuto quizás no sabía muy bien qué es lo que era, pero poco a poco me estaba sacando de la cosa de la interpretación, de ser un músico de sesión, como se dice, a darle más fuerza a la creación, porque sencillamente era algo de la guata, ¿no? Como que lo he intentado racionalizar, pero al final hay algo que me mueve a ese lado, a la creatividad. Y está bien, hay gente que ocupa espacio como para hacer entretención, otros para hacer pedagogía, otros para hacer literalmente una búsqueda en el instrumento. A mí me ha dado más por el crear cosas. Y en eso las referencias son muchas. Tú eres igual súper Mateo en la música, entonces vale, quiero preguntarte como eso también, como me parece que hay un camino, por ejemplo, con el blues, que es súper relevante también ahí entre medio. Entonces, el cómo la música como eje o lo sonoro va inspirando momentos también en ese espacio de creatividad y va marcando diferentes espacios, porque eso fue tan importante quizás en un periodo y hoy día vemos otras cosas. ¿Qué te pasa a ti qué has recorrido también a propósito de esos momentos musicales? He pasado por varias cosas en estos ya más de... El próximo año se cumplen 30 años de que estoy que me colgué el bajo. 30 años.
30. Iba a decir 25, me quedé No, cortísima. No, claro. Yo iba 4 26. años para el otro lado, ¿no? Y he Wow. tenido, como decirlo, distintos amores con la música. Primero fue el rock más pesado, después fue el jazz. Tuve harto rato estudiando jazz, casado con el jazz, ¿cachai? Sí. Y después de eso entré al blues, entré al hip hop. Fueron músicas que de una u otra forma yo caí y en el blues me quedé mucho más rato que en el hip hop, pero de una u otra forma habían espacios disponibles que yo, con las características que tenía, quedé bien. Pero mientras va ocurriendo todo esto, me voy dando cuenta, hace ya caleta de años atrás, que en realidad como que a mí la cosa de la música, porque es fácil dividirla, ¿no? En categorizarla. Yo trato de no hacer mucho eso, pero si puedo categorizar, a mí me gusta la música que me hace cierto sentido, que me toca alguna fibra, algo, y eso no necesariamente tiene una materialidad, o sea, o unas características muy específicas. Por eso en mi playlist, por ejemplo, en mis me gusta, mejor dicho, en Spotify, por ejemplo, en la polémica Spotify, no tengo ninguna canción de mis 15 años, Claro. o así como las cosas que escuchaba, no tengo nada de Deep Purple, Led Zeppelin, nada. Incluso más adelante, así como ya en los 2000 que escuchaba, estaba como dividido, escuchaba mucho jazz y estaba escuchando mucho rock, grunge, post-punk y todas esas cuestiones que estaban así como 90, finales de los 90. Y hoy por día esa música no la paso de largo, ¿cachai? Pero no como por criticarla o darla como en descrédito, simplemente que ya como que eso no me mueve. No me mueve. Igual uno tiene momentos, ¿no? Sí. Y cuando decimos, incluso si escuchamos tan distintas cosas, el ponernos el límite de crear en distintos códigos musicales no tiene tanto sentido tampoco. O sea, el hecho es como bastante natural verte pasar quizás por todo eso. Ahora, claro, quizás hubo un momento en el jazz en que tú dices, estuve casado mucho tiempo con el jazz y es como difícil salir, como que no se da tanto que se salga de ahí. Pero para ti nunca fue un tema eso. Sí fue tema, pero ¿Sí? sí, o sea, porque no sé, le doy color con las cosas, soy un poco dramático en la interna, entonces, pero en realidad como que siento que ha sido como el efecto de una astilla que se mete así como en la planta del pie, ¿cachai? Que te duele, como que no cachai muy bien y de repente la misma piel se encarga de sacar a ese objeto extraño. Y siento que algunas músicas me han hecho eso, como de, no, ¿sabéis qué? Chao, empieza a salir. ¿Y cómo? Me empiezo a distanciar de grupos, de ideas, de gente, de sensibilidad, y de repente puede pasar un evento traumático que una discusión con alguien, un mal rato, una desilusión, y te alejáis de ese estilo. Creo que eso se ha repetido un poquitito en esta búsqueda, pero por eso coincide con que ya no estaba cómodo con esa música, no estaba entusiasmado con esa música, y cuando pasan los años y veo para atrás digo, era lo que tenía que ocurrir perfectamente, por algo se dio de esa manera. ¿Y eso genera una distancia total de ese género o es que igual hay reminiscencias de eso, cosas a las que vuelves, y no necesariamente de lo que tú hayas compuesto, los proyectos en los que hayas estado, sino que con el género mismo en general? Pensando no solamente en el jazz, en el rock más pesado, dices tú, ¿no? Sí. Como Me pasa, por ejemplo, que no sé, pues hace caleta de años me junté a escuchar un vinilo de Deep Purple, un disco que me escuché caleta cuando tenía 15 años. ¿ya? Y lo escuchaba desde otra vereda, con caleta de años de distancia, mucho aprendizaje musical entre medio, y decía, oye, qué buena esta weá, está bien hecho esto, está bueno. Eso me pasa constantemente. El otro día, por ejemplo, un estudiante estaba viendo un tema de Queen, ¿Ya? me lo estaba mostrando, y yo veía, y yo dije, bueno, yo creo que el estudiante pensó que se lo estaba diciendo él, y no, el estudiante lo estaba haciendo muy bien, pero lo estaba pensando respecto a Freddy, ¿cachai? Así claro. como en la composición, en cómo va poniendo los acordes, cómo va pasando una parte a otra. Oye, claro. Qué genio este tipo, Sí, claro, cómo reconocer eso. Sí. Claro, pero verlo desde como más lejos, porque tenéis más información en el cuerpo, entonces podéis decir, como hacer un contraste distinto, valorar otras cosas, y eso se va sumando al final en la ponderación que tú haces de esos proyectos. Entonces, cuando veo para atrás y escucho, me recuerdan momentos, me recuerdan qué estaba haciendo en ese minuto,
pero así como de quedarme mucho rato, no sé si tanto. Ahora me puede pasar, quizás en unos años más vuelva, por ejemplo, a escuchar Queen, que es la banda con la que yo como me formé musicalmente. Ya. No lo sé, pero en estos minutos algo que pasó largo, porque, por ejemplo, ahora me venía, no quiero sonar presuntuoso con esto, pero venía escuchando Kelantaro. Y dije, ¿sabes qué quiero? Este loco no... Ay, no, es que no escucho Kelantaro. Claro, dije, ¿sabes qué? Este loco no lo cacho, a ver. O a estos locos, porque creo que son dúos. Eran dúos, ya, sí. Uno ya falleció, sí. Mira mi ignorancia. Bueno, a cachar, a ver, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces también hay una búsqueda, hay como un escuchar música que es como un salir a bucear, ¿cachai? Como de empezar a ver, me suena esto, empezar a ver si hay algo que te llame la atención, y ojalá encontré una canción de esas canciones que te mueven, pues, en que te dan ganas de escucharla una y otra vez en una etapa. Ojalá que eso ocurra, pues eso es como decía Galeano, yo soy mendigo del buen fútbol, yo también soy mendigo de esas canciones que te provocan algo, de esos momentos musicales que te dan ganas de escucharlos de nuevo. Oye, Seba Córdoba nos está hablando, partimos en la profunda al tiro y partimos hablando acerca de nuestros procesos, nuestras escuchas y creaciones también, en el caso de tener ya 30 años de experiencia en la música, y uno lo dice y es como, bueno, estamos en el 4º piso, es que partiste muy chico también, hay que decirlo. A los 15. Sí, ¿cachai? O sea, es como, igual es, sí, toda una vida en la música, sí. Pero también es una vida que te viene acompañando desde muy chico. Y yo creo que ahora, como profe, quizás podemos hacer esos contrastes también de lo que significa tener este encuentro, este diálogo con la música en el día a día. Son muy bonitas conversaciones, queremos seguir teniéndolas, pero queremos escuchar música también, y tú estás con el bajo ahí colgado, así que vamos a aprovecharte de inmediato en esta oportunidad. Luego vamos a escuchar el single, eso bien. Sí, así que atentos, porque si estamos aquí con Seba Córdoba es porque nos está presentando Cuando Vuelves por Aquí, que es su último sencillo que ya puedes encontrar en plataformas digitales, y que pronto en esta conversa vamos a hablar acerca del single, queremos saber detalles, qué se está tejiendo, qué se está creando en estos momentos, qué está moviendo, y lo vamos a escuchar íntegro también por acá. ¿Qué estás preparando para este en vivo? A ver, yo traía preparado el single, pero si van a poner el single... Pero si quieres lo escuchamos en vivo, como tú queráis. Como tú prefieras. ¿Qué es lo que escogen ustedes? Yo me puedo adaptar. No, pero si tú soy el dueño de la canción, tenéis que escoger. Pero también tengo otras canciones. Así sí, pues. Sí, por eso, ahí tú escoges. Ya, bueno, entonces... Ay, pero pucha, ya. Escuchemos el single y te escuchamos en otra canción, ¿te tinca? Perfecto, muy bien. Vamos. Entonces. ¿Toco otra canción? Sí, toca otra canción. Ya, Dinos cuál. Este es el primer single que alguna vez lancé, así como idea de single. Y representa mi paso por el blues también, ¿no? Nosotros nos conocimos en esa cuando fui a tocar con Janito Letelier a Escena Viva. A Escena Viva, qué lindo. Imagínate una época de nuestras vidas donde había un programa de radio todos los días que tenía bandas en vivo todos los días. Esa cuestión es una locura hoy por hoy. Sí, bueno, a mí me ha dado por lo menos hasta acá, pero dame cuerda que yo le pongo para tener música y diferentes artistas de distintos géneros musicales todos los días acá en Radio UNIAC. Pero bueno, estamos partiendo y soñar nos gusta aquí, sí. Así que sí, era un proyecto que nos encantaba por eso, porque era muy de locura pero de ganas también, ¿no? Claro. Y ustedes apañaron siempre también desde ese lugar. Y fuimos beneficiados en que entramos muy bien, la acogida de Pablo Medel. Sí, pues, que en paz descanse. Que en paz descanse. Qué fuerte fue eso. Sí, ha sido un año particularmente duro. Sí, claro. ¿Qué te iba a decir? Solo como detalle, yo debo decir que el último programa de música que hubo, porque después se transformó en otra cosa, Escena Viva, ¿no es cierto? Fue un programa informativo donde estaba, creo que, Jürgensen. Claro, es que nos tocó pandemia también. Sí, pues soy viudo de la USACH de ese entonces. Sí. Donde estaba los programas de Alma no Menantó. Claro. Del jazz. De la señora que hablaba de... ¿Cómo se llama? Que hablaba de mujeres, historia de mujeres. De también, hecho, claro. ¿Cómo se llamaba ella? La olvidé. Ya. Pero bueno, sí, pues de una época también donde el hacer radio como oficio es
era importante, cuando todavía estaba viva la Mabel Fernández, con sus programas del recuerdo y música del recuerdo. Qué bello, ¿no? Como tener esos pero qué lindo que pasen en las radios universitarias también. Hoy día estamos en una resistencia, porque la otra radio se transformaron como en música de mall. ¿Cachai? Nos pasó. Nos pasa. Sí. Nos pasa. Bueno, el último Cena Viva que se hizo con música fui yo como solista. Y quedó grabado y tengo registrado eso. Por si alguien quiere bucear ahí en YouTube, está el último Cena Viva con banda, estuve yo. Sebastián Córdoba, para que lo busquen. En YouTube, Escena Viva. Tienen que buscarlo. Fueron nuestros registros también. Yo me lo perdí porque estaba de postnatal todavía. Pero gracias a la música y a los programas musicales te tengo de nuevo en un estudio con bajo colgado ahí al brazo. Así que vamos a la música. Este se llama Deja Blues. Quisiste al dolor tanto más que a mí. Quisiste al dolor tanto más que a mí. Y ahora vienes y apareces tarde por aquí. Diste que no cuando era así. Dijiste que no cuando era así. Vienes y apareces tarde por aquí. Te vas y te vienes. Deja Blues, mira mejor. Te vas y no vuelves. Deja Blues, lo dije recién. Te vas y te vienes. Deja Blues, dile al dolor que yo soy más fuerte. Negras para ti. Con flores de cartón negras para ti. Ahora vienes y apareces tarde por aquí. Te vas y te vienes. Deja Blues, mira mejor. Te vas y no vuelves. Deja Blues, lo dije recién. Te vas y te vienes. Oh, dile al dolor que yo soy más fuerte. Oh. Eso. Muchas gracias.
aplauso humilde que suena acá para Sebastián Córdoba, que nos está acompañando aquí en nuestro programa Tantas Canciones Buenas. Una canción que ya tiene sus años, el Deja Blues. Me fui inmediatamente, me ganó la nostalgia, me fui inmediatamente a mirar ese registro. Y claro, pues fue del 2019, último año. Además que me estaba cubriendo, y le aprovecho de mandar un saludo al queridísimo Richard Sandoval, que estaba ahí mientras estaba ahí yo en postnatal. Así que muchas gracias también por esas buenas juntas que se generaron y que ese año además salió por las pantallas de Santiago TV, así que fue muy bonito todo lo que se gestó en ese lugar. Me trajo los recuerdos de estos últimos 9 años. En 9 años atrás estaba la sesión de Jano Letelier también. Como que me generaste nostalgia, Sebastián Córdoba. Qué bueno igual eso, ¿no? Y como reconocer también los espacios que se gana la música y lo difícil que a veces es también sostenerlos y preguntarte eso también, ¿cómo ha sido para ti también ir presentando estas nuevas canciones, los cambios, las cosas que hoy día te inspiran también, que también son en otros registros? Y que has ido presentando en los últimos años a través de tus plataformas y que hemos escuchado, ya vamos a escuchar de este single. Entonces eso, cómo sostener los proyectos en la música, ¿cómo ha sido también eso para ti? Buenas preguntas, tengo que como darle una vuelta así como por dónde entrar a responder. Los momentos han sido distintos respecto, o sea, como todo, tiene un lado que es distinto y otro lado que se parece, ¿no es cierto? Dentro del mismo, en este caso, objeto o sentir, como queráis decirle. Cuando partí haciendo mis canciones para el primer disco, tenía mucha energía de hacer esto, tenía muchas ganas, era un pendiente. Yo ya había grabado discos con otras bandas, me había sacado ciertos balazos creativos, por decirlo así, ya estaba, había juntado experiencia. Pero el crear tu primer disco, ese que tú decías, además encima que todavía tengo la porfía de sacar copias físicas de CDs que no hay dónde quererte escuchar, pero no importa, pero tener ese disco, porque para nuestra época tiene un componente simbólico súper importante. Muy importante, como de objeto cultural también, ¿no? Claro, como claro. Total. Sí, entonces tener ese disco era importante y claro, se sintió súper bien eso porque fue un disco que fue muy fluido en su creación, en su producción, en la banda que armé en ese minuto, que le mando saludos a los chiquillos que he hecho grandes amigos a través de la música y los cabros son amigos míos hasta el día de hoy. Posteriormente, cuando quise sacar el segundo disco fue un poco más trabado, porque también apareció la pandemia y no sé el resto de personas, pero a veces uno se lo tomaba personal, ¿cachai? Como que la agua te pasaba a ti nomás. Y en ese sentido fue un poco más trabado, pero también cuando logré realizarlo, porque tuvo muchas trabas, imagínate, esto fue antes de pandemia, tenía listo el disco para entrar a grabarlo, el estallido, pandemia, y las configuraciones de banda, los contactos estrechos, ¿te acordáis? Que en ese minuto que uno de las participantes había tenido un contacto estrecho y bajamos la cuestión, no se puede hacer nada, ya, eso me pasó un par de veces, pero cuando logré materializar el disco, se sintió súper bien, que esa es acción directa. Ese lo lancé el 2023, pero en realidad se empezó a gestar 2019 y claro, tiene su edición ahí. Y en 2019 me acuerdo que sacaste otro disco, más chiquito, como un EP, ¿no? Sí, ese Otros Después se llama. Ah, sí. Porque también lo sentí, me acuerdo que venía como con algunas canciones que eran muy de la época que estábamos viviendo también y que tenía como esa relación, el hacer canciones, ¿no? Y el escribir como también ese registro, ¿no? Del hecho de hacer canciones, de escribirlas, de qué te mueve ahí, me parece muy, muy notable, como muy fotografía también de épocas. ¿Qué sientes tú que fue ese registro para ti, de pensar la vida, el arte, las calles, todo, ¿no? El Otros Después, que es el disco, mi primero como que con mis canciones, representa un poco lo que estaba en ese minuto, que era como estar disfrutando caleta la vida, bueno. Estaba muy así como arriba de la pelota sanamente, así como, fumando mucho quizás, tomando agua, Coca-Cola en ese minuto, pero lo estaba pasando muy bien.
estaba muy entusiasmado con todo. Entonces de hecho ese disco trata de parecerse mucho a El Perros Díaz de la banda El Capitán Corneta. Ay, sí, Es claro. una copia declarada. No hay ninguna necesidad de ocultarlo. Tiene sus diferencias también, Sí, pero qué bueno el respeto, ¿no? Sí, claro. es como yo quiero hacer un disco como ese. Ese fue. Entonces como que venía en esa. El disco con esa energía. Sí, el disco que viene después es mucho más crítico y más... estoy más como en las cosas que estaba leyendo, porque igual me gusta leer tu historia y me gusta harto leer historia de Chile. Sí. Entonces habían cosas por ahí, también como cosas que tenían que ver con los pensamientos de ese minuto y que justamente posterior o sea, porque los temas estaban listos cuando llega el estallido social. Claro. No es como que decir estallido social y se me ocurrieron los temas, no, si fue como un poco antes. De hecho, me había metido en un taller de colonialismo en la UAR. Ya. Que me imagino que vamos a hablar un poquitito de eso. Feliz si tú quieres conversarlo, porque lindos proyectos que se gestaron ahí, sí, que también tienen que ver con tu liderazgo en la música, como llevas. Feliz, o sea, muy bonito lo que se hizo ahí, me encantaría que lo pudieran escuchar a propósito. Sí, eso da para otro punto. La voy a hacer cortita. pero sí, por favor. Entonces, por ejemplo, estaba en ese taller de colonialismo, que es esta cosa que cuestiona todas las relaciones de poder que existen entre el primer mundo y el resto, ¿ya? Y entonces como que eso empieza a abrir la cabeza y claro, a partir de eso hizo una letra, ¿cachai? Que tiene que ver con eso. Estaba escuchando mucho Sumo, entonces hizo una letra inspirada en las letras de Luca. Y así como que se fue, y el disco es más pesado, de hecho hay gente que me dice, oye, que es mala onda el disco y la wey. Sí, pero era parte de, porque yo también tengo ese lado pesado, ¿cachai? No hay ningún problema en eso. Como más pesado, más denso, más cabezón, sí, diría, ¿no? Exacto. Pero es necesario a veces. De hecho, pensé en dejarlo varias veces, como si esto no está resultando, mejor no sigo, pero algo había descubierto en un viaje al sur que tuve hace algunos años, que había que hacer una música que mezclara la guitarra acústica como en su máxima expresión de la calle, que era de todo ese folclore que yo vi, bueno, acá siendo santiaguino, pero cuando andaba en la micro habían un montón de cantantes urbanos y todos con guitarra de palo. Y empiezo a ver que ese elemento está metido prácticamente en toda la música de la zona central hacia el sur. Es una cosa que nos identifica. Entonces yo necesito hacer eso mezclado con un poco de blues, un poco de indie, un poco de rock, un poco de esto y con el bajo súper fuerte. Porque es tu instrumento y fin. Sí, es que me gustan las cosas que el bajo se escucha así. Sí. De hecho, cuando no se escucha el bajo es como algo se me mueve. Qué injusticia de tantos años en la música popular dejarlo tan en tercer plano a veces al bajo. Pero no pasa en este proyecto. Está muy protagónico. No podría. No podría. podría. Oye, bueno, y así fuimos avanzando y llegamos a un single como el que vamos a escuchar a continuación y que es parte de las novedades de este año. Por lo demás, de Seba Córdoba, quien es nuestro protagonista, artista invitado aquí en tantas canciones buenas de Radio UNIAC. Cuando vuelves por aquí es el nombre de esta canción. ¿En qué estás ahora? Porque hicimos como el viaje cronológico de alguna forma y esto es una apuesta que nos sitúa también en este año. Sí, claro. Entonces, como hablar un poquito de eso, ¿no? ¿En qué rol cumple también este single? Yo hace muchos años había pensado en que quería hacer una trilogía. Otros después salió Acción Directa y me quedaba este último. Que el nombre ya también lo tengo hace mucho tiempo, pero no lo voy a decir. El nombre del disco. Claro. Entonces, yo sabía que quería decir otras cosas en este disco. Y empecé a componer el disco el año pasado. Y resulta que como que me vino un bajón con todo esto porque no es por echarse a llorar, pero la cuestión es difícil, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando te pegáis muchos cabezazos contra el muro, como que entre que te duele la cabeza y también te ponía a pensar, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Entonces, en todo ese examen de conciencia que se dice, y de buscar y darle vuelta y parar de sufrir con la cuestión, también como que hubo un cambio en mi búsqueda musical. ¿En qué sentido? Yo estaba muy imbrincado en la movida del blues y me empecé a alejar, porque empecé a buscar otras cosas y otras sonoridades que me estaban llamando mucho la atención y empecé a ir a los micrófonos abiertos. Y sí, claro, por eso me veis con el bajo acá solo. Si igual antes lo había hecho, pero ahora es como todos los martes voy al micrófono abierto y que se hace en Canto Bar.
¿Ya? y acá en Ay, qué buen Providencia. dato, ¿ya? Sí, y funciona muy bien y muy buena onda, son muy receptivas las personas ahí. Entonces empecé a hacer esto y lo empecé a ocupar como una suerte de gimnasio musical, ¿cachai? De ir todos los martes a tocar 1 o 2 temas y darle con la cuestión, y empecé como a armar todo esto, y muy influenciado también por mi temporada siendo discípulo de Ernesto Holman, que puedo decir que fue un gran maestro y aparte nos hemos hecho amigos, ¿cachai? Entonces empecé a ver, oye, pero el maestro toca solo con el bajo, porque no necesito la banda, aparte que se ha achicado el medio. Sí. Entonces, entre que es complicado llevar gente, que los lugares son chicos también, que es todo tan complicado, y a los músicos, yo con los que toco, les pago. Algo les pago, pero les pago. Entonces, cada vez que teníamos un show y no llegaba gente, al final la cuestión me estaba totalmente así aniquilando económicamente. Bueno, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Es lo que vivimos los músicos nomás. Corta. Claro. Entonces como que fue, a ver, está esta posibilidad de tocar solo, ya, voy a empezar a tocar solo. Y empecé a montar todas estas canciones, y ahí, porque yo soy parte de Caída Libre, que es un sello discográfico de artistas de nicho, está súper bueno el concepto, y me propusieron trabajar con un productor. Porque yo desde chico dije, no, yo quiero producir toda mi música, no quiero que nadie se meta en mis decisiones. Y eso lo mantuve así durante varios años, y bacán. Escucho los resultados y digo, sí, estoy satisfecho. Estoy bien con esto, estoy tranquilo, claro. Eso. Entonces, cuando me proponen hacer esto, empecé a buscar. Y llegué a Cadenazo, a Felipe Cadenazo. Y bueno, a Felipe yo lo conocí hace muchos años atrás. Habíamos coincidido un par de veces arriba de un escenario, amigos en común. Siempre un bacán, muy simpático, muy afable, muy abierto a conversar. Entonces le pedí a ver si podíamos trabajar, y fue maravilloso. Fue más allá de que porque estoy presentando la cuestión, y si estuviera malo el tema quizás no estaría hablando cosas tan bonitas de él, pero efectivamente sí, nunca tan bueno para el marketing, ¿no? Claro, pero funciona. Funcionó maravilloso. Mira, funcionó. De hecho, es más, yo le llevé el tema porque le mandé 9 ideas de canciones, unas más terminadas que otras, y él me dice, ya, vamos a hacer esta. Y dije, ¿estáis seguro que esa? Sí, yo como que, ya, pero ¿estáis seguro? Sí, ya, vamos. Y la primera sesión, ya, pues le muestro el tema y me dice, ya, quiero que hagáis esto. Y yo por dentro, pero por no iba así la weá, ya. Y me empieza a pedir varias cosas que no eran, ¿cachai? Para mí, que no eran, y como que en algún minuto me empecé como a ofuscar internamente, pero esto no es, ¿no? Y ahí como que tuve la capacidad de detenerme y decir, a ver, yo ya he hecho música solo, voy a seguir haciendo música solo, esto es también una iniciativa del sello, ya, lo voy a decir que sí a todo, ya. A ver, ¿qué tal? Es todo un ejercicio personal muy importante para sí, ti, ¿no? Pues, como sí. como soltar también, claro, ¿no? Como claro, decir, ya, claro, lo dejo en manos de otra persona. Sí, a ver, no ya, es tan ya. importante así como, o sea, siempre es importante Siempre, una canción, sí, pero decir es tuya, sí, también. Sí, pero decir, si no sale tan bien, no pasa nada. Claro. No pasa nada, está todo bien, ¿cachai? Entonces empezó a avanzar la canción, y después de un par de sesiones fue, oye, esto está súper interesante. Y como diciéndole a Felipe, sigue así nomás, dale. Porque él dijo, le quiero poner bronce. Y yo dije, este tema no, pero no quiero por Te dónde. veo tu cara y es muy gracioso como pensar en eso. Como claro, sí, pero ¿de dónde? Y de repente cuando yo llego y el loco ya le había hecho los bronces, escucho y como que, ya. A ver. Era distinto a lo que yo pensaba que tú ibas a agregar de bronce. Lo hace como un teclado, pero con los bronces de verdad, entonces se genera otra sonoridad. Y la instrumentación, la base, porque en algún minuto me dijo, veamos si hay que grabar con batería, y yo le decía, ¿sabes qué? De repente con percusiones más chicas. Ya, perfecto. Y armó toda una cama de percusiones que funciona súper bien. Entonces fue bacán porque aprendí varias cosas. También caché que, y esto, bueno, en realidad no es que lo haya cachado ahí, yo ya lo sabía en estos talleres de creación de canciones colectivas, he sido partícipe organizándolo durante ya varios años, y había llegado a la conclusión, trabajando con gente con muy poca experiencia, como instrumentista, como creador, como letrista, incluso subiéndose a un escenario, gente que no tenía ni una experiencia, la mayoría llegaban a este taller de canciones y creaban canciones que salían buenísimas. No es que yo ya estaba ahí y como que también de nuevo volvemos al marketing, ¿no? No, efectivamente salían canciones muy buenas porque confluían inteligencia
chocaban, así como a nivel químico, y generaban nuevas reacciones, nuevas entregas a partir de ese choque de ideas, que no es choque como que nos estamos agarrando a combos, sino que, oye, ¿por qué no hacemos esto? Perfecto. Y la otra persona, ¿y por qué no le ponemos esto otro? También funciona, muy bien. Entonces eso me pasó un montón de veces. Entonces ya cuando estaba trabajando con Cadenazo ya tenía toda esa información, entonces fue como que ya me quedé tranquilo. Y efectivamente el resultado es sorpresivo. Igual hay un morbo también cuando uno, no sé al resto de gente que hace cosas, que está inventando cuestiones, pero yo cuando escucho la canción la escucho tanto en un minuto que hay que mezclar, que hay que editar, que esto, que saquemos todo. A mí siempre me ha llamado la atención eso. En el fondo es como cómo oxigenas también cuando estás trabajando una canción o un disco, y es como estás todo el día en eso. Y efectivamente me imagino que debe ser un proceso en que uno tiene que tomar ciertas pausas, o no sé, como depende de cada cual, ¿no? Pero en este caso fue mucho el trabajo, mucha la cabeza puesta, muchas horas de volver a escuchar, de volver a ver qué funciona, qué no. Entonces, claro. Particularmente este tema no fui tan Mateo como otras veces. ¿Ya? ¿Pero porque soltaste un montón también? Sí, pues. claro, pero por ejemplo Cadenazo me mandó una mezcla y yo me demoré como 2 semanas en escuchar la mezcla. Entonces, ahora que lo veo para atrás digo, pero estaba que desinteresado. No, estaba tranquilo. Yeah. Como que estaba resultando y como que sí, yo sé que esto está bueno. Y lo escucho y sí, en realidad hay que corregir un par de cosas a través de un mensaje de audio. Quiero que le bajé un punto a esto, subirle un poco a la guitarra. Ya, perfecto. Listo. Pero igual, aún así hay que escucharla muchas veces, entre que grabáis, seleccionáis qué va a quedar, qué no. Entonces cuando termina ese proceso, lanzo la canción y después no la puedo escuchar en otro rato. ¿La escuchamos ahora? ¿Te tinca que la escuchemos juntos? Por supuesto, a eso vinimos. Cuando vuelves por aquí, ¿sabes qué? Qué buena lección. Creo que tomamos la lección correcta de escuchar el resultado como en el sencillo, en lo que ustedes van a poder volver a repetirse un par de veces. No hagan como Sebastián, escúchenla varias veces nomás en su plataforma digital favorita, mientras la escuchas aquí en Tantas Canciones Buenas. Cuando vuelves por aquí, Sebastián Córdoba en Radio UNIAC. Cuando vuelves por aquí era el nombre de esta canción. Me encantan las sutilezas que uno puede encontrar a propósito de que tú nos contaste todo el proceso y cómo fue, y ahora claro, ponemos mayor atención y ponemos más oreja a los pequeños detalles, y es como qué importante el proceso y entregarse también al proceso. Es lo último que tenemos aquí de Seba Córdoba, que nos acompaña en el estudio. Estamos en Tantas Canciones Buenas, y es adelanto de lo que se viene también. Un nombre que ya está de disco que se va a venir y que ya está listo como nombre y como concepto, sí. Pero que falta todavía trabajo por hacer. Ya dejaremos ese momento para conversarlo en su totalidad. Pero eso, estás como... ¿te gusta cómo va armándose o presentándose o adentrándonos en estas sonoridades, Seba? ¿Cómo ves eso? A propósito de tirarlo como sencillo, de acercarnos un poquito a la nueva música que nos vas a presentar. Está bueno en el sentido de que me ofrece otra posibilidad de sonido este nuevo tema que, como te digo, no estaba dentro de mis planes que sonara así como está sonando, pero es como un refresco de lo que venía haciendo. Entonces creo como que me abre una posibilidad de seguir creando en esa línea, ¿cachai? Ahora no sé si tan folk, porque me gusta lo bailable también, me gusta mucho el pop, de hecho lo que más escucho por ahora es pop. ¿Sí? ¿Qué estás escuchando de pop? Las canciones que están saliendo, que se están poniendo moda, que aparecen con reels de repente, ¿cachai? ¿Ya? También haciendo, por ejemplo, estoy escuchando música que tiene que ver con samplers. ¿Ya? Como meterme en ese mundo, porque siempre he sido instrumentista. Para mí la cuestión de la banda, la cosa parte con una batería, un bajo y una guitarra, ¿cachai? Entonces con empezar a ver esta otra naturaleza de la música, me parece, pero así totalmente delirante en el buen sentido de la palabra, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, una de las últimas canciones es esta de Chappell Roan. No me acuerdo el nombre de la canción, pero que fue un... Que igual es espectacular, y como en escenario, y como la propuesta, sí, pues, y como experimenta también, ¿no? Sí, ese claro. Es el tema, experimentar también, probar. Creo que es una condición humana, ¿no? Como de que siempre van a estar los límites, la materialidad va a tener un límite que siempre va a estar siendo transgredido por la creatividad.
Totalmente. La tecnología, mejor dicho. Oye, y unir toda esa experimentación que también tiene que ver con los instrumentos o los samplers, o en el fondo también entender todo eso que puede sonar o cómo puede sonar, junto a esa otra beta que es el hacer canciones y el estar muy presente y el estar muy presente en el ahora, en el lugar donde estás, que yo siento que también es esa beta que trabajas como profe o como liderando talleres como lo que hacías en la UAR y ya que era un tema que te interesaba tocar y que lo encuentro muy lindo también, esta cosa de hacer talleres de creación colectiva, de canciones. Es algo que tú hiciste a propósito de ese proyecto de la Universidad Abierta de Recoleta, que desgraciadamente ya no existe, pero que llevaste a cabo por mucho tiempo y es una experiencia que nutre y que salen resultados de ahí. ¿Cómo visualizas eso en términos de la importancia del colectivo para hacer una canción también? Creo que el colectivo siempre va a tener más fuerza que lo individual. Por una cuestión lógica, ¿no? No estoy inventando ninguna cosa, pero verlo en materia, verlo ahí con ejemplo así totalmente palpable es otra cosa. Creo que todo se hace más liviano, es más fluido, pero claro, tienen que ojalá mantenerse un poco al margen o muy bien controladas las posibilidades de tiranía dentro, ¿no? Que alguien quiera llevarse la pelota para casa, eso es fundamental. Claro. En ese Tú oficiabas un poco como director, pero muy democráticamente también, ¿no? Como en el fondo es como, ¿qué podemos poner todos también ahí a disposición? Era una suerte de curatoría, pero yo bromeo siempre con que mis talleres son una dicta blanda. Como que ya, sí podemos decir muchas cosas, pero al final hay una línea editorial que es en el sentido práctico. Mira, te voy a contar una cuestión que me pasó en ese taller. La segunda generación, que fue inmediatamente post pandemia, habíamos definido una canción con un grupo y ese grupo la estaba ensayando. Esa era la tarea que tenían que hacer. Y yo llego a revisar lo que estaban haciendo y me dicen, es que cambiamos la canción, la hicimos de nuevo, le pusimos otras cosas. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si esta canción se había votado que sí se iba a hacer, porque el colectivo votaba cuál de las creaciones se grababa o no se grababa. Ajá. Entonces cuando estábamos ensayando estas canciones para grabar, lo habían modificado. Y dije, no, pues acá estamos transgrediendo el acuerdo, la decisión popular, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces les dije, de una forma quizás me pesada, tóquenlo como habíamos hecho. Y empezaron a tocar y caché que los locos se les cayeron las caras, como que les bajó la energía. Y la canción sí funcionaba, o sea, no sé si funcionaba, pero se defendía. Yeah. Entonces los veo que están con energía triste y ya toquen la canción como la habían arreglado. Vaya. Y empezaron a tocar la canción y que lo que era una canción mega folk se transformó en una canción punk. Y cuando la escuché fue ya, está 1000 veces mejor que la otra cuestión. Déjenlo. ¿Cachai? Porque a veces es lo que alguna vez le escuché a Bielsa, que la rebeldía muchas veces es una manifestación de inteligencia. Entonces hay que escucharla también. Claro. Y en ese sentido, a veces las iniciativas personales pueden traer cosas nuevas, ¿cachai? El problema es cuando eso empieza a no resonar con lo que está haciendo el resto. Y eso también es una de las posibilidades cuando tenéis trabajo grupal. Claro. Y ahí, bueno, nunca tuve que enfrentar un caso demasiado pesado respecto a eso. En general la gente entraba bien en este juego y se respetaban. Eso fue curioso. Qué bonito igual el ejemplo que pones, porque pudo haber sido que, claro, se respeta lo que se decidió, pero claro, el dejar entrar esa rebeldía también pone en tensión de que podemos cambiar y que podemos escucharnos. Claro. Les da la posibilidad a ellos también, ¿no? Es un taller que, claro, igual es algo que se dio en varias instancias. Sí, y el poder tener el registro de eso, yo creo que es muy valioso, Seba. No queda solo en el aire ni en una presentación de grupo, quedar como en el registro. ¿Qué valor le da a eso? Es súper importante. De hecho, cuando supe que iba a este proyecto de Universidad Abierta, dije, ya tengo que estar ahí, tengo que ser parte. Y justo tengo una muy buena amiga que estaba muy cerca de las personas que organizaban esto. Entonces estuve medio dateado respecto a cuándo eran las fechas, más o menos qué decir en la postulación y un sinfín de cosas. Entonces empecé a hacer el taller, pero el taller partió inicialmente como un espacio para que la gente armara una banda. ¿Y qué significa una banda? Cómo ensayar, cómo escoger el repertorio, tener redes sociales, cómo alimentar las redes sociales y un sinfín de cosas que iba a terminar con una presentación final. Y resulta que en el trayecto empezamos a crear.
Y cuando íbamos más adelante en el proceso fue ya, esto no puede quedar en el aire, tenemos que grabarlo. Y hicimos esfuerzo y lo grabamos todo en términos súper económicos. Le pedí una paleteada a un amigo, otro de los estudiantes se sacó la portada del álbum. Todos colaboramos de alguna manera y ese fue el primer registro que se llama Equinoccio 19, que está ahí en YouTube. Y que eso también fue una producción a pulso. Sí. Y que también quedaron unos temas... Por ejemplo, a mí me pasó también, porque llegó una estudiante, muy piola ella, es la que tenía un poquitito más de experiencia, porque tocaba algo de cello, tocaba algo de ukelele. Entonces, ya, venía la canción que cantaba ella, porque hizo una adaptación de un verso de Víctor Hugo, creo. Uh-huh. Creo que es Víctor Hugo, o no sé, bueno. El asunto es que estamos trabajando con ese texto ya, y había que hacerle voz. Entonces yo le dije, ya, ¿vas a hacer esta posición? No, yo traje una idea. Y yo, para creer. Ya, a ver, cántate la primera parte. Y empieza a hacer no la típica cosa que tengo la melodía y le hago la misma melodía, pero un poco más arriba, que es lo que es como el recurso que a mí se me ocurrió, el más básico de todo. No, ella había creado algo medio contrapuntístico, ocupando solamente alguna de las sílabas y sonaba perfecto, así de tal punto que yo estaba ahí al lado de la mesa de sonido, ella grabando, y me fui a sentar. Y dije, no, en realidad acá no tengo nada que hacer, ¿cachai? Tiene clarísimo lo que tiene que hacer y creo que uno de los puntos más altos del disco. Entonces, claro, la materialización de eso creo que es un elemento clave, porque hace que no nos olvidemos que pasamos por ahí, y cómo eran esas canciones, y cómo se sentía tocar esas canciones, cómo se sintió grabar esas canciones. Los tiene el disco. Y también una muestra para otras personas, porque en este ejercicio de hacer clases, que he pasado de hacer clases de niños, adolescentes y ahora sobre todo adultos más grandes, estoy haciendo clases que es un mundo totalmente nuevo, o sea, no nuevo, no, pues son viejos, ¿cachai? Pero igual como para entender de que pasan un montón de cosas extremadamente valiosas en ese grupo etario y que hay que aprovechar. Entonces es también una demostración para las otras personas que dicen, no, yo no tengo talento para esto, no, a mí me hubiera gustado, no, una vez lo intenté y caché que no tenía dedos para el piano. A toda esa gente decirle, sí, ustedes pueden hacerlo, sí. La música está dentro. Cualquiera puede aprender otro idioma. Sí, me pasó con otro, en el último año que lo hicimos, de un caballero, un hombre que era como 10 años mayor que yo. Y resulta que él venía, se sabía unos pocos acordes en la guitarra y me dice, es que yo no sé hacer canciones. Y yo, perfecto. El primer ejercicio es copia una canción. O termina una canción, mejor. Haz una canción y termina. No importa si tiene parte A, parte B, si está bien hecho los acordes, no, termina. Y llega la semana siguiente y me dice, tengo mi canción. Y la tocó y estaba bien. Y a la siguiente semana me dice, hice 2 canciones más. Ya, pues había que decirle a la persona quizás justo que el ejercicio de crear es que también tenéis que terminarlo. Y que tiene que quedar y que lo podáis defender, así como que si alguien te dice, te sabéis la canción, y yo poder tocar esa canción, o quizás grabarlo, no sé, hay tantas posibilidades. Pero el mostrarle a las personas que si tienen algo de gusto musical, si tienen una vocación de hacerlo, está lleno de posibilidades de crear. Ahora con la inteligencia artificial la cuestión es como... Se salió de molde todo. Sí, o sea... Oye, es muy interesante todo aquello. Bueno, estamos llegando al final del programa, son casi la 1 de la tarde, así que para alcanzar también a escuchar una última canción tuya y poder despedir también, muy bonito todo aquello, porque yo veo también cómo eso te nutre al momento también de hacer canciones. Todos esos registros quedaron, bueno, se pueden encontrar, están en YouTube, ustedes lo subieron, al igual que tu música, que también pueden encontrar en plataformas digitales, tus redes sociales. Recordemos que hoy día hemos estado conversando con Sebastián Córdoba. Ha sido una conversación súper profunda y llenadora acerca de el sentido también, ¿no? La búsqueda y la perseverancia en torno a estar en la música. Nos ha encantado poder recibir esa energía tuya desde acá y ver cómo todo eso va nutriendo tus canciones. ¿Tu disco va a estar para el próximo año o va a estar para...? Ojalá. ¿Te gustaría? Con calma y tiempo, sí, ¿no? Voy sacando single, quizás sea el cierre de un proceso, pero van a venir canciones el próximo año. Fantástico. Bueno, esperemos poder recibirte por acá cuando aquello suceda también. Muchas gracias por la conversa en esta tarde. No, muchas gracias acá. Todo muy cargada de memoria y nostalgia. Sí, qué bonito eso. Gracias por eso. Oye, Seba, vamos a cerrar contigo y agradeciendo a Mariano Díaz en el sonido también. Nos vamos a quedar con
todo norte para cerrar. Perfecto. Así buenísimo. que con eso nos despedimos hasta una nueva edición de Tantas Canciones Buenas, invitándote a que sigas estando en nuestra sintonía, quedándote en radio.uniac.cl y disfrutando de nuestra buena propuesta musical. Será hasta la próxima. Chao, chao.